línea de pensamiento que este tercer congreso de tanatología del siglo XXI genera, el maestro Marco Polo Scott nos trazó claramente cuáles son los pilares que sustentan esta tanatología del siglo XXI. Y una de ellas, para mí, básica y fundamental, es la ciencia. La ciencia que nos da el conocimiento para poder explicar los fenómenos que nos pasan en la vida cotidiana. Y uno de los fenómenos que impactan a la sociedad en forma muy importante es el cáncer. Hablar de cáncer para muchos es sinónimo de muerte, es sinónimo de dolor, de angustia, de no saber qué va a pasar en el futuro. Y naturalmente, cuando le da a un adulto, bueno, hay miles de explicaciones, la divinidad, el portarse bien o mal, el tomar ciertos medicamentos o alimentos, etc. Pero cuando este mal, este padecimiento, aparece en un niño o en un joven adolescente, esto hace entrar a la familia, a la sociedad en forma muy importante, a sus padres en una crisis impresionante, porque no tienen una explicación lógica que explique por qué están presentando estos jóvenes, estos niños, un problema de esta naturaleza y que naturalmente sale de cualquier esquema de pensamiento de cualquier ser humano. El día de hoy trataremos de compartir algunos de los conocimientos de tipo científico que existen sobre este problema y que naturalmente lo importante es que ustedes lo sepan y que lo sepan manejar. Tiene como propósito el que en el momento que ustedes trabajen con la familia, que es otro de los pilares fundamentales de esta tanatología del siglo XXI, conjuntamente con el paciente, sean informados debidamente de a qué están enfrentándose, cuál es el pronóstico y cuál va a ser el tratamiento en un momento dado de este padecimiento. Bien, ¿qué es el cáncer? Todos nos preguntamos siempre qué es el cáncer y damos muchas explicaciones. Debemos de reconocer ante todo que desde que nacemos producimos células en nuestro cuerpo que son lo que podríamos llamar atípicas, o sea, no son totalmente normales, pero nuestro sistema inmune lo reconoce de inmediato y son anuladas. Cuando esto no sucede por diferentes motivos que en este momento vamos a analizar, se presenta lo que llamamos el padecimiento del cáncer. Y en realidad esto es la pérdida del orden en el tejido u órgano donde se desarrolla el padecimiento. Todas las células de nuestro cuerpo tienen procesos. Nacen, crecen, se multiplican y naturalmente desempeñan las funciones para las cuales fue preparada y muere después de cierto tiempo. El cáncer ocurre cuando un tipo determinado de células pierde estos mecanismos de control normales y empieza a crecer de una manera que el cuerpo ya no puede regular. Todos los tipos de cáncer, todos, tienen un proceso patológico común. Las células cancerosas, al crecer descontroladamente, adquieren tamaños y morfologías anómalas, ignoran sus límites habituales en el interior del cuerpo, destruyen células vecinas y a la larga se puede acabar extendiendo a otros órganos y tejidos. Entonces, de aquí nace cuáles son las características del cáncer. Lo primero es la invasión. El tejido que está enfermo, que tiene el problema, comienza a crecer desmesuradamente y por continuidad se adhiere a los tejidos cercanos y los comienza a invadir, cambiando su función
inclusive fisiológica, de células normales a células patológicas. Hay destrucción, evidentemente, destruye el tejido normal y comienza a destruir el tejido vecino. Y un fenómeno muy grave dentro de este padecimiento es la presencia de metástasis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay células cancerosas que están en un tejido determinado, por ejemplo, podríamos llamar el pancreático, y de ahí salen células que se van a instalar en otro sistema u órgano. Esto, evidentemente, complica gravemente la situación. Los tipos de cáncer más frecuentes son los carcinomas, que son procedentes de los tejidos ectodérmicos, los sarcomas, que son los tejidos mesodérmicos, las leucemias, que proceden de las células hematopoyéticas, y los linfomas, que proceden del tejido linfático. Ahora bien, ¿cuáles son las reales causas por las cuales se presenta un padecimiento de esta naturaleza, sobre todo en los niños? La primera de ellas son los factores genéticos, que son alteraciones en la información genética y que naturalmente provoca que estas células crezcan desmesuradamente. Hay una falla en los genes y comienzan a no permitir que esas células que están creciendo anormalmente sean destruidas. Los factores ambientales también son muy importantes, sobre todo en lo referente a los contaminantes como el plomo, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, etcétera, que son elementos, como ustedes ven, que tienen que ver con la combustión de gasolinas y ciertos productos que vienen de la industria. Los biológicos, los factores biológicos como bacterias, virus, algas, detergentes, solventes, plaguicidas y metales pesados. Y los factores químicos son aquellos derivados del petróleo. Naturalmente, los físicos, como son las radiaciones. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud tiene proyectado prospectivamente que para el año 2030 van a morir 12 millones de personas en todo el mundo por cáncer. De esos 12 millones, aproximadamente el 45%, o sea, unos 5 millones y medio, van a ser niños. Y naturalmente a México nos toca aproximadamente unos 30,000, de esos 12 millones nos tocan 30,000 aquí. Como ven ustedes, es un número muy elevado y es un número que va al alza, es un número que ha ido aumentando progresivamente. De hecho, hace unos 30 o 40 años era rarísimo ver un cáncer en un niño y actualmente es mucho, muy frecuente. Cuando menos sabemos de alguien cercano, algún vecino, algún pariente, alguien conocido por nosotros que presenta esta enfermedad. Actualmente, en México, el cáncer es la segunda causa de muerte más frecuente después de los accidentes, especialmente en las edades entre los 5 y los 14 años de edad. Y los accidentes en esta edad están también divididos en dos partes. Uno, los que son accidentes caseros y por automóviles, por vehículos en movimiento o caídas de altura, etcétera, y están ahí metidos los casos de suicidio, el cual también ha ido en aumento de forma importante en este rango de edad. En México se presentan actualmente entre 6 y 7 mil nuevos casos de cáncer infantil. Y digo 6 y 7 mil casos porque no está muy bien tomado el dato por el INEGI, debido a que muchos de estos casos mueren en su casa y no se conoce que tenían cáncer. Sobre todo tomando en cuenta que hay muchos mitos alrededor
de la presentación del cáncer, así como su curación. Y en muchos casos no llegan a los servicios médicos y son llevados a brujos, a otra clase de terapias, a donde se dice que son otras enfermedades y a fin de cuentas es un cáncer. Y mueren muchas veces sin que sean captados por las estadísticas formales de salud en México. Para finales del 2010, esta cifra fue de 30,000 casos en el país. La edad de mayor incidencia es entre los 4 y 9 años de edad. Ahora bien, para ver a estos pacientes desde el punto de vista médico, ¿con cuántos médicos especialistas contamos? Con muy poquitos. Hay 111 médicos oncólogos pediatras en toda la República Mexicana. De esos, 13 laboran en el Distrito Federal y los demás atienden a los niños de cáncer en el resto del país. O sea, con estas cifras y como se está proyectando el crecimiento de este problema, no nos va a alcanzar para tratar esta situación. Y naturalmente tampoco nos van a alcanzar ni los tanatólogos ni los psicólogos. O sea, realmente necesitamos un mayor impacto por parte de los equipos multidisciplinarios para poder atacar el problema. En infancia, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes? La número 1 es la leucemia, que es el cáncer que afecta a la médula y los tejidos que generan las células de la sangre, fabricando una gran cantidad de glóbulos blancos anormales que no realizan sus funciones de forma adecuada. Se presenta más frecuentemente entre los 2 y 6 años de edad, pero ahorita estamos teniendo una alza muy importante en niños entre 14 y 17 años de edad, con un tipo de leucemia muy grave, muy agresiva, que es la mielocítica, y que causa el 90% de defunciones. El segundo tipo más frecuente es el linfoma. Es un tipo de cáncer que aparece en el sistema linfático, que es la red de circulación del cuerpo que saca las impurezas. Hay dos variedades, la enfermedad de Hodgkin y la no Hodgkin. Se presenta por lo general en niños mayores de 5 a 10 años de edad. Como pueden ustedes ver en la imagen, quería yo marcar justamente en esta transparencia, podemos observar cómo justamente el linfoma ataca las células linfáticas del cuerpo, el timo, el hígado, que evidentemente va a tener problemas muy graves, pues son tumores que se encuentran dentro del cerebro. Y bueno, el problema no solamente es diagnosticar, el problema es darle la atención debida tanto al niño como a la familia. Evidentemente un niño en el cual, sobre todo después de los 6 años de edad, y en la adolescencia no se diga, en la cual se está formando el yo, en la cual se está formando la autoimagen y se está formando la autoestima, naturalmente que estar en estas condiciones, imagínense ustedes, es un golpe muy fuerte para su propia autoestima. Y además la presencia de cáncer les genera gran angustia. No tanta angustia, fíjense lo curioso, que no es tanta la angustia que les causa como en el adulto. El niño es menor y tolera más que se le diga qué está pasando con él que un adulto. Así es que tenemos que hablarle con la verdad. Sobre todo tomando en cuenta que a partir de los 6 años está entrando ya a la etapa operatoria y entonces a esa edad ya entienden lo que es la muerte y lo que es una enfermedad grave. Entonces, como tanatólogos, tenemos la obligación de hablar con ellos en sus propias palabras, naturalmente, para poder llevarles el mensaje de qué es lo que está sucediendo con ellos. Y el trabajo con los padres debe ser muy intenso, porque evidentemente no se espera nunca que un hijo vaya a padecer una enfermedad de esta naturaleza.
el sufrimiento ahí es doble para los padres. Los padres se sienten agredidos por todo y por todos. La ira es muy fuerte en ellos. La depresión es muy fuerte en ellos. Y naturalmente, viendo el tipo de tratamientos que se va dando, que va desde quimioterapia, poca cirugía y mucha estancia hospitalaria, eso evidentemente hace que el manejo del tanatólogo debe de ser intenso, cercano, el acompañamiento debe de ser en todo momento y estar cercano junto con el equipo médico. El equipo médico también tiene responsabilidades en esto. No debemos de hacerlo a un lado, nada más que dé simplemente el tratamiento y el diagnóstico. No, debe de ser parte integral del tratamiento del paciente. Como un dato importante, debemos de tomar en cuenta que la sintomatología más común que se presenta en los niños es fiebre elevada o inespecífica. Fiebre de larga duración, fiebre que dura más de 2 o 3 meses y que no se puede explicar por alguna causa infecciosa. Sudoración abundante por las noches, sangrado nasal sin causa aparente y con cierta frecuencia, dolor de huesos y o articulaciones, palidez, fatiga y cansancio sin causa aparente, vómitos sin causa aparente, sangrado de encías, mareo constante, supuración en oídos, aparición espontánea de moretones. Este dato es muy importante, es uno de los cardinales para muchos de los cuadros del cáncer de los niños. Aparición de puntos o manchas rojas en la piel, aparición de bolitas en el cuello, axilas o ingles, lo que llamamos ganchos. Ahí se presentan y es un dato muy importante, con ciertas características. Pérdida de equilibrio también, sobre todo en los casos de tumores cerebrales. Tropiezos o caídas frecuentes debido a esta misma situación. Crecimiento inusual y rápido del abdomen por tumoraciones dentro de la cavidad abdominal. Pérdida de peso repentina y sin causa aparente. Aparición de puntos blancos en uno o ambos ojos, en el caso del retinoblastoma. Y bueno, esto son las señales que comentábamos, vistas en forma general, con la imagen de un niño y una niña. La estancia hospitalaria es otro de los problemas que presentan los niños que tienen cáncer. Estancias prolongadas donde, debido a las reglas propias del hospital, se les separa del núcleo familiar. Y esto evidentemente trae angustia y pesar en el niño. Tenemos que rodearlo de todo lo posible que le haga la estancia lo más cómoda posible. De hecho, en el Hospital General tenemos lo que se llama escuela para niños. En la unidad de pediatría se está trabajando un programa conjuntamente con Teletón, donde a todos los niños que están en edad escolar, para que no pierdan su año escolar, ni dejen de estar estudiando, ni leyendo o viendo videojuegos o lo que sea necesario, se les da todo el apoyo dentro del mismo hospital. Y en esto también hacemos partícipes a los padres para que acompañen en todo momento a sus hijos. Siempre deben estar acompañados por sus mascotas, en este caso peluches. Si son perritos, bueno, pues no los van a dejar entrar al hospital, evidentemente, pero si sus peluches hay que proporcionárselos. Y en el caso de los adolescentes, es muy importante la presencia de los amigos. El contacto con los amigos, dado que recuerden que parte importante de su aprendizaje en esa edad está dado con sus pares, con sus iguales, y es importante que de alguna manera estén en contacto frecuente con ellos. Naturalmente, todo el amor, todo el cariño que se le pueda dar a estos niños por parte de la familia y el grupo multidisciplinario será siempre importante.
Pues esto nada más se los pongo como ejemplo de lo que es una célula cancerosa, para que vean lo que es diferente. Ven el epitelio, o sea, el piso del tejido en la parte de abajo, y en la parte de arriba una célula que inclusive tiene como tentáculos, como si fuera un pulpo, y que le permite irse fijando a las células sanas y crecer de la manera como ya habíamos comentado. La participación en todo el proceso, el acompañamiento tanto del equipo médico como del equipo de psicólogos, tanatólogos, psico-oncólogos, trabajadores sociales, será importante para un niño. Siempre le dará el sostén para seguir adelante y le dará todas las posibilidades para que se recupere. Esta es una célula leucémica. Ven ustedes ahí glóbulos rojos y ven el tamaño de esta célula que duplica a las células normales y que evidentemente hace que jalen energía de una manera exorbitada. Este es un tumor cerebral, lo ven claramente en la parte del piso del cerebro. ¿Hay alguna diferencia entre el cáncer que presenta el niño y el adulto? Sí, sí lo hay. Y estos son fundamentalmente las diferencias. En los adultos, la supervivencia es menor del 30% a partir de que se diagnostica. Los cánceres más comunes en los adultos se desarrollan en piel, pulmón, a las células normales, colon, recto, mama, endometrio, ovario y próstata. Son los más frecuentes. Y dependen mucho de la cirugía para un buen pronóstico de supervivencia. Son menos sensibles a la quimio y la radioterapia. En los niños, aquí está lo interesante que deben de llevarse ustedes como mensaje. La supervivencia en el niño es hasta del 70%. Normalmente se desarrolla a raíz de mutaciones o cambios en los genes y es más sensible a ser destruido con quimioterapia y radioterapia y no depende totalmente de la cirugía. Ya ven, hay diferencias importantes que son de calidad y que tienen que ver con la supervivencia. Ahora, hay que tomar en cuenta que el niño, aunque tenga remisión del cuadro, tiene que seguir en tratamiento, tiene que estar en observación. Porque los niños que tuvieron cáncer tienen 3 veces más posibilidades de tener un cáncer de otra naturaleza diferente a que sufrió en los siguientes 10 años. Por lo tanto, debemos estar muy atentos a su evolución. ¿De qué depende esa esperanza de vida? Tanto en adultos como en niños, pero particularmente en los niños. Primero, de un diagnóstico oportuno. Aquí tenemos que sensibilizar a toda la población. Es parte de nuestra labor como equipo de salud. Saber, en forma general, que se puede presentar un cáncer, que es factible que un niño presente cáncer, un joven puede presentar cáncer, y estar atentos ante cualquier familiar o amigo que pregunte algunos datos. A veces nos preguntan, oye, fíjate que mi hijo está presentando este problema. Oye, ¿sabes qué? Pues llévalo con un médico, porque puede tener un problema serio. Entonces, el diagnóstico oportuno es lo que nos da la oportunidad de tratar oportunamente también el problema que se está presentando. Segundo lugar, un diagnóstico correcto, porque no todo mundo diagnostica cáncer. A veces parece cáncer y resulta que no es, y a veces parece que no es cáncer y resulta que sí es. Entonces necesitamos que sea visto por gente que esté preparada para valorar estos casos y donde se van a realizar una serie de pruebas para determinar de qué tipo es el cáncer, porque también dependiendo del tipo va a ser la terapia a la cual se va a someter al paciente, y por otro lado se debe de determinar la extensión que tiene esa enfermedad.
Naturalmente, el tratamiento ahí sí tiene que ser con profesionales de la salud especializados. Aunque son pocos, realmente se está dando un servicio muy profesional a la mayoría de los casos de cáncer que se presentan en el área metropolitana de la Ciudad de México y en muchas ciudades de la República, particularmente Guadalajara, Monterrey, Tijuana, y actualmente hay un centro oncológico muy importante en Yucatán, que están dando muy buena atención y profesionales que pueden decidir qué tipo de terapia necesita ese paciente. Y naturalmente, por último, necesitamos una infraestructura técnica y humana para desarrollar programas de tratamiento. Esto es fundamental. Esto evidentemente es lo que llamamos medicina de tercer nivel. Medicina donde podemos realmente determinar qué tipo de terapia es la que está dando buen resultado y de ahí extenderlo a centros de segundo y de primer nivel. Bien, fíjense bien en estos datos que les voy a dar. Estamos hablando de México, ¿eh? Tenemos, en este momento, hay 10.528.000 niños de 0 a 4 años. De 5 a 9 años tenemos 11 millones. De 10 a 14 años tenemos otros 10 milloncitos. Y de 15 a 19 tenemos otros 11 millones. Total, nos dan 43.541.000 mexicanos en un rango de edad que va de 0 a 19 años de edad. ¿De qué nos habla esto? Primero, que nuestro universo es muy amplio. Estamos hablando prácticamente de la mitad de la población de México, la cual actualmente tiene 12 millones y medio. Eso es lo que somos actualmente, 12 millones. Nos falló un poco el sistema de control natal, ¿verdad? Debería de haber bajado a, más o menos esperaba que en el último censo fueran 9 millones de habitantes en México. Pero como todavía nos quedamos en el rango de 2.7% de mujeres que dan luz, pues es muy alto todavía. Tiene que bajar a 2 para que realmente se estabilice la población. Entonces, nuestra población que es susceptible de presentar este problema es muy amplia. Estamos hablando de 43 millones. Y ya dijimos que tenemos aproximadamente la posibilidad de tener 30.000 casos en este año. Ahora, fíjense bien, también estas cifras son muy importantes. En menores de 1 año de edad hubo 78 defunciones en lo que va del año. Niños menores de 1 año de edad, 78 defunciones por cáncer, cualquiera de las variedades que les dije. Básicamente, tumores malignos y leucemias. De 1 a 4 años de edad, tumores malignos, murieron 395. Y por leucemias, 190. En el rango de edad de 5 a 14 años de edad, por tumores malignos murieron 892. Y por leucemias, 1052. Y por último, en el rango que se extiende por una situación de tipo administrativa en el INEGI, el rango de edad entre 15 a 24 años de edad, por tumores malignos murieron 1.386 y por leucemias 535. Ese es el 30% del cual hablamos que iban a morir. O sea, detrás de eso hay una cifra muy importante de pacientes que están o sufrieron cáncer, que no han muerto, ya sea por remisión del proceso
o porque entraron en una fase de cronicidad. Entonces, todos esos pacientes necesitan nuestra atención. Todos esos pacientes necesitan que podamos sacarlos como este niño, triunfantes de un proceso grave, triunfantes de un proceso donde estuvieron cerca de perder la vida y donde pueden decir, no voy a morir, voy a vivir. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.